Hay algo que es realmente necesario y es la reconexión con la fantasía, la magia, el misterio, las leyendas y los cuentos. De alguna manera, todo esto nos ayuda a recuperar algo muy valioso, el soñar, el ilusionarnos. Y esto nos permite también recuperar algo importante que es la dignidad de lo humano. Cuando vivimos momentos difíciles, cuando atravesamos momentos de pérdida y de dificultad, necesitamos poder llegar a una etapa que nos permita volver a conectar con un sueño exaltado. Este sueño nos va a permitir volver a iniciar de nuevo, aun cuando han habido dificultades, aun cuando ha habido dolor. Esto es lo que nos permite volver a renacer una y otra vez. En el capítulo de hoy te hablaré de la energía más elevada del signo de Piscis. Bienvenidos a Polaris, un podcast de Astronovas. Soy Joana Jaramillo y juntos exploraremos las profundidades que herramientas como la astrología, la mitología y los simbolismos de tradiciones antiguas tienen para nosotros. En cada episodio descubriremos recursos, certezas y caminos hacia la sanación, explorando las emociones, las relaciones y aplicando los poderosos arquetipos de mitos, planetas y arcanos para transformar nuestra vida cotidiana. Polaris no es solo una estrella, es un faro simbólico que ilumina el camino hacia el autodescubrimiento. Al igual que la estrella polar, guía a los navegantes en la oscuridad. En este podcast nos sumergiremos en las capas más profundas de la existencia humana. Exploraremos las conexiones entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible, utilizando la palabra Polaris como un símbolo que nos invita a orientarnos hacia nuestro propio norte interior. Bienvenidos. Nosotros nos hemos relacionado con los signos del zodiaco a través de nuestro signo de nacimiento y nos hemos perdido de algo muy importante dentro del lenguaje astrológico, y es que los 12 signos del zodiaco representan en realidad el ciclo de la conciencia. Todo lo que está vivo, todo lo que tiene conciencia, cumple estas 12 etapas sucesivas, consecutivas, que tienen un ritmo y que tienen una manera de desenvolverse. Todas estas 12 etapas llegan en nuestra vida y todas estas 12 etapas también se van. Es un ciclo. Y es difícil, como ciclo que es, determinar dónde empieza y dónde termina. Sin embargo, dentro del lenguaje astrológico se habla que el ciclo zodiacal o la rueda del zodiaco inicia con el signo de Aries, que es el signo del carnero, y termina y finaliza con el signo de Piscis, que es el signo de los peces. Estas dos energías nos hablan un poco también de los ciclos de manifestación. Entonces, para que yo pueda entender en qué etapa de mi vida estoy y sobre todo la pueda aprovechar y pueda utilizar de la mejor manera este tiempo energético, yo necesito conocer los 12 signos del zodiaco en la naturaleza, en la vida y su relación con mi propia vida. Vamos a dividir entonces esta gran rueda zodiacal en 4 momentos fundamentales que tienen que ver con las estaciones del año. Y esta es una de las principales confusiones que tenemos en torno a la astrología tropical, que es la astrología occidental que tendemos a usar más de forma natal, es decir, cuando usamos cartas astrales o cartas natales para leerle a otras personas, a consultantes o para leer nuestra propia carta astral. Entonces, como hemos tenido una relación desde hace mucho tiempo de los signos del zodiaco con las constelaciones, ahora que ha pasado un buen tiempo, más o menos unos 4.500 años desde el origen de la astrología, las constelaciones y los signos del zodiaco ya no coinciden. Sin embargo, estas 12 etapas están hablando más del viaje del Sol aparente alrededor de la Tierra, es decir, en realidad del viaje de la Tierra alrededor del Sol. Si yo este viaje anual de 365.25 días lo divido en 4 momentos fundamentales, me van a dar las 4 estaciones del año que están asociadas a puntos de equinoccio y a puntos del solsticio. Vamos a tener la primavera surgiendo en el equinoccio simbólico de primavera en el norte. Vamos a tener el solsticio de verano que inaugura también el signo de Cáncer. También en el hemisferio norte vamos a tener también el equinoccio de otoño y finalmente vamos a tener el solsticio de invierno. Son 4 momentos, 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno.
Dentro de estas 4 estaciones vamos a tener 3 momentos fundamentales, es decir, que estas 4 estaciones van a tener 3 signos del zodiaco, 3 etapas. Uno de ellos va a iniciar esa etapa, el otro va a mantener esa etapa y el otro va a disolver o a transicionar esa etapa o esa estación del año. Ahora, todo esto, así como vive en la naturaleza, porque de hecho la naturaleza es el mejor mapa que podemos tener para podernos guiar en nuestra propia relación con la vida, así como también sucede en la naturaleza, también sucede en nuestros ciclos psicológicos. Y cuando yo me empiezo a apoderar o a entender o a comprender estos ciclos, voy entendiendo en qué etapa estoy, qué es lo que necesito, qué es lo mejor que puedo hacer para aprovechar esta etapa y sobre todo algo muy importante, soy compasivo con mi proceso porque entiendo qué es lo que estoy atravesando. Nuestra mayor confusión y nuestro mayor problema es tratar de forzar momentos que no están disponibles mientras desaprovechamos momentos que sí lo están. Y para esto sirve el lenguaje astrológico. Es como un manual que nos habla de todas las leyes cósmicas, de donde vamos a sostener también nuestros propios procesos de autoconocimiento. Bueno, hablando un poco de la energía de Piscis, que es lo que nos convoca en este capítulo del día de hoy, estaba pensando en la importancia de la fantasía y cómo la fantasía ha jugado un papel fundamental a lo largo del tiempo de la humanidad. Es decir, no hablamos de una época o una temporada única, la fantasía siempre ha existido, han existido las leyendas, las historias y por supuesto también muy importante la mitología, que para nada está hablando de mentiras, al contrario, a través de historias y a través de conmoverlo, nos enseñan un montón de arquetipos de la conciencia, es decir, que un solo mito puede interpretarse de infinitas maneras y no pasan de moda. No importa qué tan antiguo sea un mito, está refiriendo aspectos de la existencia humana que son eternos. Y eso es parte de la grandeza de este tipo de géneros o este tipo de historias, ¿no? La fantasía ha jugado un papel también fundamental en las historias de ciencia ficción o también todo el mundo de entretenimiento que utiliza el género de la fantasía. Es interesante que en astrología el cine, Hollywood, ¿no? O todo este tipo de montajes, ¿no? el backstage detrás de la producción de una gran película, está regido por Neptuno, que es el planeta regente de Piscis, porque nos evoca mundos de fantasía y lo que ha hecho y lo que ha logrado la música, el cine, el arte, es lograr encarnar de alguna forma eso que nosotros nos imaginamos. Y entonces acá entra un poco nuestro conflicto como sociedad racional y patriarcal que somos, que es empezar a pelear con el tema de la fantasía. No queremos creer en la fantasía y también sacamos a la fantasía y la empezamos a desplazar hacia un lado de mentira, de engaño, de superstición. Y en realidad es algo que nos ayuda a dignificarnos como humanos, porque volver a desear es para el humano una esperanza. Es interesante que cuando nosotros vivimos en un estado de supervivencia crónico, nosotros no podemos desear. Desear es innecesario. Lo que necesitamos es poder llegar a final del día. Y si colectivamente estamos en estos estados de supervivencia, donde estamos mirando cómo vamos a llegar a fin de mes o incluso cómo vamos a llegar al fin del día, qué vamos a comer en ese día, en dónde vamos a dormir, el deseo realmente parece ser totalmente obsoleto y hasta un privilegio de pocos. Y sin embargo, el deseo, la imaginación, tiene la facultad de dignificar al hombre y al humano porque nos está recordando constantemente que nosotros nacimos para más, nosotros nacimos para vivir. Siempre que nosotros nos imaginamos o deseamos, nos imaginamos más expandidos, más grandes, nos imaginamos en situaciones mucho más amplias. Ninguno de nosotros imaginamos estar peor o estar en situaciones adversas. Entonces, conectar con la imaginación es fundamental.
Y es curioso cómo, por ejemplo, la fantasía surge en momentos donde la humanidad está atravesando sus máximos momentos de oscuridad. Justamente por eso, porque tiene la capacidad de recordarnos cosas fundamentales de nuestra conciencia. Entonces esto nos lleva a algo muy importante, y es que el deseo en realidad es volvernos a recordar cómo somos. Ahora, hay mucha confusión en torno al deseo. Hemos también hablado del deseo como lo hemos asociado como el capricho, como alimentar las tentaciones del ego, las pasiones de la personalidad. Pero cuando me refiero a este tipo de deseos, me refiero a esa necesidad de siempre crecer, de siempre como humanos tener la esperanza de llegar a un mejor lugar del que estamos. Así que el deseo todo el tiempo nos está proponiendo un avance, un cambio, un movimiento. Y esto me parece fundamental, porque es el deseo el que es la ilusión también, la que nos inspira a romper viejos patrones, a revisar mecanismos de defensa, a desnudarnos en identidades antiguas y falsas, a hacer duelos y atravesar momentos de dificultad, con tal de poder llegar a un lugar donde nuestro deseo todo el tiempo nos está llamando y nos está diciendo: aquí encontrarías muchísima más expansión y libertad. Bueno, les voy a hablar un poquito de todo esto, y es que Piscis, considerado dentro del ciclo astral el último signo del zodiaco, es también el último signo del invierno, de la etapa o de la temporada invernal, y también es el último signo que va a cerrar aquello que nosotros vivimos en la manifestación, que es recibir eso que deseábamos manifestar. Como es un ciclo, no podríamos hablar de un inicio y de un final. Esto todo el tiempo se está moviendo, aunque sí podríamos ver las etapas de manera consecutiva. Sabemos que después de Aries llega Tauro, después de Tauro llega Géminis, después de Géminis llega Cáncer, etc. Y finalmente llegamos hasta Piscis. Es decir, sí se da de manera consecutiva, no se altera ese orden del ciclo, y tiene todo un sentido que es absolutamente hermoso verlo a través de las regencias planetarias, de las exaltaciones planetarias, ver cómo todo el sistema empieza a tener un sentido en este vaivén o en este ciclo permanente, donde todo llega y al final también todo se va, y luego todo vuelve a llegar y luego todo vuelve a irse, ¿no? Es como el ciclo de la naturaleza. Los árboles entonces sueltan sus hojas en el otoño, quedan solamente en el tronco y con lo básico en el invierno, pero en primavera sí o sí vuelven a florecer, y en verano vuelven a expresar sus frutos y muestran eso que mejor pueden crear, ¿no? Pues lo mismo va a ocurrir justamente en el ciclo de lo humano. Cuando nosotros entramos al otoño, es una de las etapas más difíciles, porque el otoño tiene esta característica de que nos pone el reto de soltar, de desapegarnos. Pero estamos en esta situación incómoda en la que no sabemos si se trata de soltar o si se trata de persistir, ¿no? Les ha pasado en estos momentos de la vida difíciles donde uno se empieza a cuestionar y uno dice: ¿se trata de meterle más empeño, de trabajar más duro por esto, de enfocarse más, de hacer lo posible para lograrlo, o se trata ya de desistir? Y es uno de los conflictos difíciles que tenemos entre el humano, porque nosotros, al ser mamíferos y tener una herencia mamífera, pues es irremediable no sentir el dolor en el desapego, ¿no? Es irremediable no sentir el dolor de la pérdida. Y el otoño, que tiene que ver con signos como Libra, Escorpio y Sagitario, está directamente asociado a etapas y a momentos de nuestra vida que primero perdemos muchísima vitalidad y energía, porque está representando también las 6 de la tarde. Es como el día se está empezando a acabar y nosotros nos estamos empezando a trasladar a nuestra casa para descansar al final del día. Y entonces en este fin de día empezamos a hacer como la reflexión de qué fue lo que yo viví y ahora con qué me quedo. Ahora, por supuesto, estos ciclos no tienen como tal un tiempo definido. No es como tal, no se vive de manera rígida el ciclo, sino que constantemente nosotros vamos a ir notando en qué momento del ciclo estás, y podemos estar en diferentes partes del ciclo. Pero cuando estamos en otoño lo vas a identificar porque tu energía va más hacia adentro
y empiezas a vivir una especie de crisis que te implica soltar aquello que ya no va más. Entonces el otoño tiene una de las lecciones más importantes de todas, que es que entendamos que nada existe para permanecer. Todo en la naturaleza lo que hace es transformarse y todo el tiempo se está regenerando de manera irrefrenable. No hay nada que se mantenga de manera totalmente igual y permanente. Entonces el otoño nos enseña a través de estas sensaciones, experiencias, sobre todo por ejemplo el proceso del duelo, que es muy del Escorpio, empezar a entender que nada en nuestra vida es directamente permanente y que si nos aferramos a algo con la idea o la intención de que sea permanente, vamos a sufrir, porque sería ir en contra del ciclo de lo natural. Todo cambia, todo se está moviendo y todo se está regenerando. Ahora, si nosotros venimos de ciclos antiguos donde los ciclos no nos han gustado, el otoño nos puede dar una esperanza y es que todo cambia. Entonces nada es eterno, nada permanece de manera estática o quieta o de la misma manera que siempre, ¿no? Entonces puedo atravesar mi vida en el otoño y no solamente atravieso el duelo, que es despegarme, dejarme de aferrar y aceptar que hay cosas que cumplen su función llegando y yéndose. Luego todo esto, después tendré que interpretarlo en Sagitario, y esto es muy importante en el ciclo del otoño, y es que yo no me quedo con el dolor, yo no me quedo con la sensación de despojo y con la sensación de falta. Yo en realidad empiezo a entender que mi vida fue maravillosa gracias a lo que viví, gracias a lo que integré y gracias a lo que interpreté. Es decir, que Sagitario me ayuda a la expansión, porque cada día, a través de cada ciclo, yo me recuerdo más nítidamente cómo soy, y eso al final siempre me permite verme de maneras más transparentes y más puras y cristalinas, ¿no? Casi como más cándidas. Así que Sagitario viene a representar esta función del otoño, donde después del dolor, que tiene que atravesarse sí o sí, y no hay manera de interpretar ese dolor. Si lo interpretas te sales de ese dolor, entonces no atraviesas el proceso, experimentas el dolor del desapego, de la pérdida, y casi creo que el dolor más difícil para todos es como el replanteamiento de nuestra propia identidad, y luego en Sagitario interpretamos esto y le damos un sentido. Eso es fundamental. Y finalmente llega la etapa del invierno. Entonces ya hemos atravesado el otoño, y el invierno ya no tiene tanto que ver con si suelto o persisto. Ya no es este conflicto que sentimos constantemente de todavía podría salvar la situación si yo. No, en el invierno hay una cruda y radical aceptación. Y es súper interesante hablar de la aceptación. Esto podríamos hablarlo en otro capítulo, porque la aceptación en realidad tiene que ver con ver las cosas tal y como son y asumir las cosas tal y como son. No quitar ni poner, sino aceptar va a tener que ver con asumir las cosas tal y como son y tal y como fueron, y porque esto nos trae justamente acá. Entonces ya en el invierno, yo ya he soltado en el otoño, en el invierno me queda este proceso de asimilación de la aceptación. Y pasan varias cosas. Aceptar, por ejemplo, viene desde Capricornio, Acuario y Piscis, que son los 3 signos del invierno. En Capricornio hay una especie de aceptación que es más un tema de responsabilidad, es decir, yo asumo lo que yo construí. Y mi realidad me está mostrando esto, yo construí esto en mi realidad y yo acepto que esta es mi realidad. Ahora, aceptar mi realidad no es resignarme a la realidad, porque aceptar la realidad me ayuda, por ejemplo, a cambiar mi realidad si la necesito cambiar. Aceptar mi realidad me ayuda a tomar decisiones y determinaciones importantes, si debo quedarme o debo irme. Aceptar mi realidad también me ayuda a entrar en un estado de confianza y de fluidez con estas leyes cósmicas también, en la que yo puedo terminar de cerrar el ciclo. No me quedo con el resentimiento, el odio, el dolor, el rencor, y empiezo a hacer espacio para la nueva vida. Y esto es lo que pasa en el invierno, es una mezcla de asumir, de aceptar, y luego también es una mezcla de vaciarme.
listo, yo ya creé eso en el ciclo pasado, yo ya hice eso en el ciclo pasado, lo entrego, no me queda más que entregarlo. Esta etapa del vacío asociada al signo de Acuario es fundamental. Saltarnos esta etapa es bloquear la rueda, el andar de la rueda natural del ciclo zodiacal. Entonces, con Acuario yo necesito poder vivir el vacío. Lo que hago es derramarme, ¿no? Soltar es también esta indicación de decir, listo, entrego esto, lo hice con todo el amor y la dedicación, le aposté lo mejor de mí, pero ya, entrego esto porque ya no me corresponde. Hay una especie también como de fluidez, esta estación del año la rige también el agua, y el agua pensemos que corre, que fluye, que limpia, que restaura, que es como un bálsamo. De hecho, cuando estamos en momentos invernales, en momentos de limpiarnos, de cerrar ciclos, necesitamos agua, necesitamos llorar, necesitamos el contacto con el mar, con las lagunas, con los ríos, con la lluvia, porque esto nos ayuda a seguir depurando. Pero necesitas poder sostener el vacío, porque en el vacío es donde se te va a revelar algo muy importante. Se te va a revelar el nuevo deseo. Entonces, cuando yo llego a Acuario, yo ya he pasado por momentos muy críticos del duelo, del desapego, de la separación, de la pérdida de mi identidad. Incluso también he tenido que duelar los sueños que tenía con mi antigua identidad, y esto es muy doloroso. Y quienes lo hayan vivido saben que duele no solamente la despedida y la pérdida, sino también los sueños o los vacíos que deja esa distancia, esa separación, ese duelo, esa pérdida, ¿no? Pero luego cuando yo llego a Acuario, que tiene también mucha relación esotérica con Escorpio, porque cuando yo hago el duelo, aquí yo tengo la semilla y la posibilidad de que algo nuevo pueda nacer. Siempre detrás del dolor, del duelo, hay una experiencia de liberación, hay espacio, porque yo saco lo que no es. Si yo sigo acumulando lo que no es en mi vida, simplemente no le doy espacio para que algo nuevo pueda pasar. Entonces necesito experimentar el vacío. En el vacío de Acuario, yo no sé lo que quiero, yo lo único que sé es lo que ya no quiero más. Esto pasa, esa claridad pasa en Capricornio y Acuario. En estas etapas, les estoy poniendo nombres zodiacales porque es el lenguaje astrológico, pero podríamos asociarlos sin ni siquiera nombres astrológicos, ¿no? Como en las etapas de la conciencia. Y luego, cuando yo llego a este vacío, es muy importante no llenarlo, porque la primera tentación que va a surgir es llenarlo con lo que conocemos, lo cual crearía un ciclo que sería más un círculo vicioso que un ciclo de expansión. Crearía más de lo mismo. Entonces yo necesito poder soportar esta sensación de vacío, no llenarlo de ruido, no llenarlo de personas, no tomar decisiones al primer impulso creyendo que no va a haber nada más para mí, que si me quedo sin, entonces ¿qué va a hacer de mí? Y bueno, esto también podríamos hablarlo en otro episodio, pero es muy importante poder darle espacio, casi en momentos donde no hay nada, un vacío total, donde no hay nada que me entretenga, no hay nada que me saque de este estado, de este lugar. Y es importante hablarlo porque en nuestra sociedad no hablamos de estos momentos que son fundamentales para iniciar realmente ciclos nuevos, expansivos. Entonces es importante tolerar este vacío, derramarme y convivir en este estado de vacío donde ni siquiera sé yo qué quiero. Y un día, sin que menos lo pienses o lo controles, cuando tú estás además tranquilo porque entiendes el ciclo y sabes cómo funciona y estás habitando ese vacío, llega una idea y llega como un rayo y llega y se muestra de manera rápida, inesperada y sorpresiva. Y ese rayo es el rayo del nuevo deseo. Es incipiente en Acuario, es pequeñito y tiene que ver con esa revelación. El alma te revela lo nuevo. No eres tú quien crea lo nuevo, el alma te revela lo nuevo. Y esto se los puedo certificar. En estos estados de vacío es cuando creamos en realidad, cuando somos verdaderamente creativos, porque no estamos buscando llenarnos con más de lo mismo. Soportamos ese vacío, rompemos con la inercia de mantener lo mismo, también nos vaciamos de estas creencias de que la vida es, porque yo voy a decir que la vida es lo que yo viví. Y no nos sirve. Si yo quiero crear un ciclo nuevo, yo no puedo seguir apegada a lo que yo viví, porque sería más de lo mismo.
Todo eso es el vacío. Y cuando entonces sucede esa revelación y aparece el deseo y te dice es por acá, llegamos a Piscis. Piscis, un signo de agua, un signo que representa la disolución, es un signo además mutable, es el cierre del invierno y es el final de toda esta etapa de invierno, importantísima porque Piscis nos dice es importante y urgente que vuelvas a creer, que vuelvas a confiar. Regido por Neptuno, un planeta transpersonal que está rigiendo la máxima receptividad y confianza a lo superior. También el subregente será Júpiter, un planeta que nos habla también de la confianza, de la misericordia, de la abundancia, y exaltándose el planeta Venus en el signo de Piscis. Entonces, la revelación que recibimos en Acuario era un deseo incipiente, nuevo, algo que el alma te dice por aquí. Es una idea, es casi como una electrocutada que te dice por aquí. Y tú dices, ok, esto me parece interesante, nunca había pensado en esto, voy a intentarlo. Pero en Piscis, el deseo se exalta, el deseo aumenta, el deseo crece. En Piscis será fundamental volvernos a ilusionar con que sí puede haber algo nuevo y dedicarnos a soñar. ¿Hay algo? No, no hay nada. Todavía vives en el vacío, todavía no hay nada, pero ya recibiste un deseo y el deseo es casi como el contacto directo con el alma. Entonces tu alma te dice, ahora viene esto. El deseo, cuando lo entendemos así, es un oráculo del futuro. Ahora viene lo nuevo. Entonces en Piscis yo necesito entregarme confiadamente a ese deseo, volverme a ilusionar, expandir mi deseo. Y una cosa fundamental en Piscis, necesito volver a sentir. Porque nosotros estamos adormecidos, anestesiados. A nosotros nos están diciendo que sentir es negativo. Si tú sientes demasiado intensamente, eso te hace una mala persona. Si sientes demasiadas emociones, mejor te damos un antidepresivo o un ansiolítico. Lo ideal es que estés en un temperamento o en una experiencia donde sea casi tibio, donde estás pero no estás, casi como ausente. Eso es preferible a que sientas mucho. Y este es uno de los problemas. Necesitamos desear con todo el sentimiento. Así como el océano que representa Piscis, darle agua a todos nuestros sueños, permitir que se muevan, que fluyan, que recorran lugares, que lleguen lejos. Porque si no lo haces, no vas a tener la suficiente energía para iniciar un nuevo ciclo. Necesitamos volver a sentir. Entonces Piscis también está íntimamente relacionado con la sensibilidad, con la intuición, con la conexión con la intuición y con lo femenino. Es un signo altamente femenino, muy femenino. Y si nos damos cuenta, aquello que nosotros anhelamos, aquello que nosotros nos ilusiona y nos encanta y que lo vemos en la fantasía, en el misterio como género, es aquello que nosotros no queremos darnos el permiso de expresar o de sentir. Lo cierto es que todos nosotros en este momento tenemos hambre de lo femenino. Tanto hombres como mujeres tenemos hambre de lo femenino y esta hambre es desde volver a conectar con lo que sentimos, permitirnos llorar, permitirnos duelar, permitirnos descansar, permitirnos parar, dejar de ponernos cosas en el calendario y vivir también la experiencia del vacío. Y también, por supuesto, lo femenino que está asociado a la ternura, la suavidad, la dulzura, la compasión, la escucha, el silencio, el retiro y sobre todo soñar. Soñar e imaginar algo nuevo, algo distinto, dejarme llevar por mis sueños. Pero como estamos acostumbrados a que lo que nos lleva es el deber ser, el tengo que, la responsabilidad, esto es lo que se espera de mí, esto es lo que los demás quieren de mí, yo lo que hago es anestesiarme. No me sirve ser sensible, porque si sintiera mucho me enloquecería viviendo una vida que no es para mí. Esto es parte de los aspectos más elevados de Piscis, porque en otro episodio les conté los mecanismos de Piscis asociado a cuando nosotros empezamos a ilusionarnos y esperar que algo pase afuera, ¿cierto? Como esa expectativa de que algo fuera ocurra, un milagro
que me cambie la vida. Aquí no estoy hablando de esto, estoy hablando de hacernos cargo de nuestros sueños y hacernos cargo de lo que sentimos y permitir que eso suceda. Entonces, cuando tú ves en la fantasía, en el mito, en la leyenda, arquetipos elevados asociados a esta sensibilidad, a volver a creer en la magia, no lo descartes. Tu conciencia necesita esta dosis de volver a creer que es posible manifestar algo nuevo, algo más expandido. Confía en el oráculo que es este deseo y exáltalo. Permítete esa sensibilidad, explóralo con el arte, explóralo con el sonido, explóralo con la música, explóralo con la creatividad, que no tiene todavía una definición, pero simplemente quiero ilusionarme con que puede ser diferente. Mi pregunta entonces sería, ¿en qué momento nosotros aprendimos que ilusionarnos era peligroso? ¿En qué momento aprendimos a bloquear lo que sentíamos y lo que soñábamos para no sentir el dolor de la desilusión? Todo esto es algo que necesitaremos revisar en esta etapa, porque aquí se cierra el ciclo para abrir algo totalmente renovado. Y aquí también se cierra esta temporada de 12 episodios de Polaris. Quiero agradecerles muchísimo por acompañarme y la idea es que voy a crear otra temporada con otros 12 episodios para hablar de cada una de estas 12 etapas para que empecemos a ver los signos del zodiaco como algo más que simplemente un montón de descripciones encasilladas. Creo que la astrología es mucho más que eso, es un lenguaje para aprender a vivir y a conectar con nuestros ciclos, y al conectar con nosotros mismos, pues la vida se siente más placentera. También la pregunta que nos haríamos es, ¿qué es lo que pasó en mi vida que está impidiendo que este ciclo se pueda experimentar de esta manera? Cuando yo vivo una vida sana, el ciclo todo el tiempo se está moviendo. Cuando he vivido una vida desconectada de mí, lo que hago es detener el ciclo natural de las cosas. Bueno, también comentarles que la formación intensiva de astrología y tarot está inspirada justamente en esto. Trabajamos las etapas de la conciencia, las psicologías y los arquetipos, porque queremos sanar estos recursos en nosotros mismos. Sin embargo, después de grandes procesos que yo también he atravesado, yo también en mi propia vida, me he dado cuenta que no estoy interesada en enseñar más teoría, porque la teoría la puedes adquirir en libros y la puedes adquirir en otros espacios. ¿De qué te sirve saber si no lo puedes implementar o aplicar en tu vida? Eso era parte de lo que yo me preguntaba en ciertos momentos de dificultad. Yo necesito poder integrar esto en mi vida para que mi vida pueda aplicadamente ser diferente. Así que esta formación intensiva está diseñada con un enfoque compasivo al trauma, que tiene que ver con prácticas que nos llevan al cuerpo y a la emoción para aterrizar todo esto y aplicarlo en la vida. Algo que sí te puedo garantizar es que vas a tener una mayor capacidad de acercamiento a tu propio mundo interior, a tu cosmos interior, y vas a poder trabajar sobre tus reacciones de piloto automático que se activan en rápidos segundos, entender cómo funciona tu sistema nervioso, entender cómo funcionan tus vínculos, cuáles son tus detonantes, tus gatillos, trabajar sobre el trauma de la infancia para empezar a reconectar con nuestro aspecto esencial, porque lo que hace detener el ciclo de la vida o lo que hace el trauma es desconectarnos de la esencia, es desconectarnos de nuestro yo superior, y eso se siente horrible, se siente como un vacío permanente que no quita con nada. Tú vas a buscar llenarlo con lo que sea, pero no quita con nada. Así que el único remedio que nos queda es volver a nosotros. Y esta formación está diseñada para eso, con prácticas meditativas y con preguntas de contemplación que cada semana nos va a ir aproximando a cada energía fundamental del sistema solar, del lenguaje astrológico, para volver a reconocernos. Así que si ustedes quieren ingresar, en mi Instagram encuentran toda la información, @astro_novas. Ahí encuentran en el link del perfil toda la información de esta nueva formación que empieza en breve. Y si ustedes están escuchando este episodio después de que la formación ya ha empezado, ustedes pueden inscribirse a la lista de espera, porque constantemente la formación
más o menos hay una cohorte de formación durante el año. Así que los espero ver ahí si les gusta este abordaje de la astrología más práctico, más aplicativo, más vivencial, que nos aleja un poco de esta idea predictiva y determinista y nos pone a recuperar los recursos cósmicos que llevamos dentro, pero que a veces no sabemos ni que los tenemos ni cómo usarlos. Muchas gracias por acompañarme en este último episodio de la temporada de Polaris. Nos escuchamos en la siguiente temporada. Un abrazo.